el capítulo 5, la sanidad de Naamán. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo de manera intercalada, o sea, lectura antipolar. Segunda de Reyes, el capítulo 5. A ver. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Para la lectura antipolar, Charo. ¿Ahorita le gustó la Reina Valera? Yo me crié con eso. Mi papá me crió con la Reina Valera. Y todavía está Cada noche mi papá me acostaba y siempre me leía un capítulo. Siempre me Segunda Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en aprehensión porque por medio de él había dado su mano. Era este hombre valeroso en extremo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Siria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor le reveló diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen aquí estas cartas, saben por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y herida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo buscan ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, vio que el rey de Israel había levantado sus vestidos, envió a decir al rey: porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego estando en pie y invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si mi lavar en ellos no se deja bien limpio, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Él entonces descendió y desambulló 7 veces en el Jordán, como fuera la palabra del varón de Dios, y
estoy que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a tus dioses, sino a Jehová. En esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh le ruegue esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como medio legua. Entonces Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo. ¿Va todo bien? Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora el nombre del reino de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos y insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 oficiales para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a una de Ceneco, él lo tomó de la mano de ellos y lo ató en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y él le dijo: ¿de dónde vienes? Y le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su lado a decirle: es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, unidades, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Salió delante del leproso blanco. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra esta mañana. Amén. Muy bien. Entonces, en primer lugar, debemos dar la bienvenida a todos en esta mañana de todo corazón. De verdad, es un tiempo de mucha gratitud y no esperaba la visita nueva de Raymond. El hombre está muy pilas, ¿no? Bendito sea Dios. Nuevamente queremos anunciar pues, la reunión de los miércoles a las 7 de la noche. Estamos aquí reunidos para orar. Todos los que quieran, bienvenidos. Encendemos esa chimenea. Alguito comemos, algo tomamos, pero de todas maneras estamos dispuestos para orar y buscar la presencia de Dios. El programa radial recomendado de este mes es el programa Un Consejo Bíblico de Donaldo Strong. Los martes y jueves a las 9:15. Yo creo que le escribo a Donaldo Strong para preguntarle qué pasó con su esposa Diana, ¿no? Porque ellos dos eran los directores del programa, su revista radial del Cono Sur. Cuando yo los escuchaba en Radio Transmundial, que era el programa para los jóvenes y el programa de prensa cristiana libre que había a través de las ondas de Radio Transmundial en el año 78, 79, 80, 81 y 82. Ya hace 15 días. El libro recomendado es Dios es relevante. No lo tengo aquí a la mano, pero es el libro Dios es relevante de Luis Palau. Es una última tesis de Luis Palau. Esta tesis muy hermosa, este libro, como el debate entre el agnosticismo y la fe cristiana. Es un debate que ha venido remozándose con el paso del tiempo
y cómo la fe cristiana presenta nuevos elementos de defensa filosófica, bíblica, contundentes, evidencias de la investigación, del análisis del pensamiento, y cómo hoy hay un nuevo despertar hacia la fe por parte de muchos hombres de ciencia. Incluso algunos desafortunadamente han pasado del agnosticismo a la nueva era, que es no del otro extremo, ¿no? Pero de todas maneras se trata de uno de los debates más candentes de este momento. La película recomendada Entre las sombras de C.S. Lewis por Richard Attenborough es una buena película que podemos mirar. Es una película sobre la vida de C.S. Lewis. La página web recomendada www.obrerofiel.com. Esta página yo la recomiendo mucho. Esta página me la dio a conocer don Timoteo Anderson de Cúcuta. Digo, hermano, usted necesita esta página y yo la recomiendo porque es una página que tiene material lo habido y por haber. Esta página es de la Alianza Evangélica Escandinava. La Alianza Evangélica Escandinava es una de las misiones más puras, podemos decir, en materia de enseñanza bíblica, y que tiene siempre un sentido misionero. Siempre, siempre, siempre. Por eso yo la recomiendo. Ellos son muy selectivos en el material que presentan en esa página. Ellos no presentan cualquier material de ninguna de las cosas. Hay mucho material para niños. Por eso recomiendo esta página web. También quiero decirles que el viernes pasado cumplimos la cita en la Iglesia Estrella de David. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta cita? Nos fue maravillosamente. Dios nos abrió las puertas allí en la Iglesia Estrella de David. Vamos a mirar qué vamos a hacer. Bueno, esto es un motivo de esperanza. También quiero decirles que nuevamente por la emisora PBR me dice que están dispuestos a venir, pero que tienen una agenda tremenda, ¿no? Pero que de todas maneras ellos nos tienen a nosotros aquí en perspectiva. Lo otro es, también estoy en el programa de hacer unos contactos buenos con el Ministerio de Martin Stindal. Tuvimos allá el domingo pasado los tuvimos. Yo quisiera que entonces nos trajera el paracaídas, trabajan en paracaídas, ¿no? Para que ustedes puedan ver lo que Martin Stindal está haciendo. Es algo maravilloso. Y el anhelo nuestro es hacer una especie de enfoque con el ministerio de Martin Stindal, donde incluso podamos traer a Martin Stindal que venga un domingo a predicar, ¿no? Porque él está muy atareado. Imagínense ustedes que Martin Stindal literalmente casi con las uñas, casi con solo 5 millones de pesos, nada más en la mano, se dio a la tarea de formar en conjunto con varios hermanos indígenas cristianos de la tribu de los países un nuevo municipio, un nuevo pueblo. Y lo abre, ¿por qué? Porque las medidas al seno de la autonomía del cabildo indígena han venido, las medidas que han tomado han venido siendo recalcitrantes. ¿Por qué? Porque se les exige a todos que deben participar de los elementos propios de la cultura de ellos en todos los órdenes. Por lo tanto, claro, tienen que salir e ir a las lagunas, a rezarle a las lagunas y hacer una cantidad de cosas que son impresionantes, me contaron, que son propias del culto pagano, y entonces ahora no permiten que los indígenas, el cabildo no permite que los indígenas se hagan cristianos. Al no permitir que los indígenas se hagan cristianos, los indígenas que se hacen creyentes del evangelio son expulsados de las comunidades. Entonces se está creando un nuevo pueblo indígena, cristiano, evangélico, país, ¿no? Y claro, pues esto les ha significado todo un trabajo
Martin Stindal y varios de ellos están allá metidos en eso, de literalmente desbrozando selva para hacer todo el asentamiento, las casas, calles, bueno, lo que corresponde del orden legal para hacer un municipio. Y naturalmente, pues eso es una cosa admirable. Y miren ustedes, aquí pueden ver, miren, el paracaídas. Este paracaídas es un paracaídas evangelista. Este paracaídas, hermano, aquí hay un paquete que va con Biblias, con libros, páginas de Biblias de la versión de la Reina Valera antigua. Es una cosa muy linda, una cosa bien jalada. Y esto lo van ellos tirando con avionetas y eso le cae a paramilitares, guerrilla, y muchos guerrilleros que están leyendo la Biblia allí en la selva, ¿no? Y va con un buen radio. Ahora ese radio resultó mejor. Porque imagínense que ahora ese radio, uno tiene su sistema y uno lo acciona y está toda la Biblia, toda. Con los diferentes libros, uno puede accionar el libro que uno quiera y está toda la Biblia leída. De tal manera que ellos allá en la selva, si no están leyendo, en medio de la oscuridad pueden ellos prender el radio y estar escuchando la lectura directa de la Biblia. También se presta para la emisora de él y también tiene ese radio otros usos que son muy buenos y esto es una fuente de bendición. Noten que aquí sí está el orden de las prioridades. Martin Stindal pudiera ser un pastor burgués que estuviera aquí en Bogotá con un templo pomposo diciéndole a la gente, pacte con Dios, vengan, y si ustedes dan plata, Dios nos va a bendecir porque da plata. Eso es antibíblico, porque eso es como la idea de una economía con Dios. Yo le doy a Dios y Dios está obligado a darme, y eso no es de Dios. ¿Me entienden? Esa concepción es completamente rara. Pero miren ustedes, él no está pensando en eso, él está pensando en los hermanos cristianos que quieran necesitados. Él está pensando en los hermanos cristianos pobres. Él está pensando en cómo lograr fondos para literatura cristiana que edifique al pueblo de Dios y Biblias para la evangelización. Él está pensando en las mujeres del lumpe, de la vida de prostitución, cómo llevarles el evangelio. Esto es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa más gloria a pastores, ni pompas para hombres, nos interesa la honra y la gloria de Dios, amén. Y entonces con ese ministerio vamos a querer hacer un entronque este año que viene. Las reuniones son muy lindas, allá son muy bellas, ahí en el centro comercial Los Héroes, en el salón social en el tercer piso, todos los domingos a partir del 12 de enero a las 4 de la tarde. 4:30, bueno. Listo, 4:30. Ok, entonces es una bendición y por eso yo quiero que hagamos un entronque con ellos. Vamos a poder hacerlo y esto va a ser de mucha bendición. En la iglesia Estrella de David estaban muy contentos esta noche. No sé qué pasó, pero pues digamos el Señor pasó de gloria nos usó, ¿no? Y entonces también quieren hacer nuevos entronques con nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero de todas maneras yo sé que es una iglesia a la que hay es que más bien ir a enseñarme. Porque tiene algunas cositas que se van a corregir. Pero bueno, bendito sea el nombre del Señor. Bien. Vamos entonces vamos a ir al texto ahora. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 2. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 2. Deja que los niños vengan y aprendan primero el texto. Primero vamos a memorizar, ¿vale, niños? Amén. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 2. A ver, todos vamos a repetirlo, ¿correcto? ¿Cómo es? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cómo es? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy. ¿Cómo es todo, por favor? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Cómo hallaréis al niño? Envuelto en pañales, ¿cómo? Acostado en un pesebre. Muy bien, volvamos a repetirlo. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, 10 al 2. Muy bien. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a mirar en la nota de actualidades este pequeño detalle. Sucede y ahora, pues en la época del siglo IV a.C., Demócrito, el célebre científico y empírico griego, llegó a hablar de la unidad básica energética de la materia, habló de los átomos, ¿cierto? Bien, pero ahora, en este momento, esto ha avanzado de una manera tal que se habla de las partículas subatómicas. La idea es que a su vez los átomos están formados por partículas subatómicas y a estas partículas subatómicas se las está llamando taquiones. Bien, sucede que aquí tengo a la mano una nota que dice: científico encuentra prueba determinante de que Dios existe. Veamos de qué se trata. El famoso físico teórico nipón-americano Michio Kaku ha hablado acerca de Dios en varias ocasiones. Esta vez afirma haber creado una teoría que puede señalar la existencia de Dios. La información ha creado un gran revuelo en el medio científico, pues Michio Kaku es considerado uno de los más importantes científicos de la actualidad. Él es uno de los creadores y desarrolladores de la revolucionaria teoría de cuerdas y es muy respetado en todo el mundo, según publica el sitio Journal PDD. Para llegar a sus conclusiones, el físico nipón-americano hizo uso de semirrayos primitivos de taquiones, que son partículas teóricas capaces de desplegarse de la materia del universo del vacío y entra en contacto con ella, así dejando cualquier cosa libre de las influencias del universo a su alrededor, tecnología creada recientemente en 2005. Aunque la tecnología para llegar a las verdaderas partículas de taquiones aún está lejos de ser una realidad, el semirradio tiene unas pocas propiedades de estas partículas teóricas que son capaces de crear el efecto de taquiones reales en escala subatómica. Según Michio, vivimos en una matriz, comillas. He llegado entonces a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia de un alguien con mayúscula, no muy diferente de su juego favorito, de su computadora, por supuesto, impensablemente más compleja. Analizando el comportamiento de la materia en escala subatómica, la parte afectada por el semirradio primitivo de taquiones, un pequeño punto del espacio, por primera vez en la historia, totalmente libre de cualquier influencia del universo, materia, fuerza o ley, me di cuenta de manera inédita el caos absoluto. Créeme, todo lo que llamamos casualidad hoy no tendrá más sentido. Es decir, lo que le está diciendo es, no existe tal cosa del caos absoluto. Todo está ordenado. Para mí está claro que estamos en un plan regulado por reglas creadas, dice, y no conformadas por la casualidad universal. Digo el sentido.
Es decir, para él existe una causalidad, pero no una casualidad, que es diferente. Tremendo esto, ¿no es cierto? Sucede que a Michio Kaku uno lo ve en los documentales sobre el cosmos. Y todo, cuando se habla de la materia, cuando se habla de Albert Einstein, él es el hombre que aparece en Michio Kaku. Yo creí que era japonés nada más, pero no sabía que era un japonés norteamericano. Michio Kaku se llama. Michio Kaku. Tremendo esto. Pero bueno. Bien. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Vamos nuevamente a la palabra del Señor. Vamos a ir esta ocasión a 1 Corintios del capítulo 6. 1 Corintios del capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. ¿Amén? Vamos a seguir mirando lo de la ley del leproso, la santidad del leproso. Dice, ¿no sabéis que los injustos, vamos a leerlo todos a viva voz, la Reina Valera, ¿vale? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, vamos a leerlo nuevamente todos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos centramos en el pasaje del Levítico, el capítulo 13. La ley del leproso. La ley del leproso. Bendito sea el nombre del Señor. La vez pasada estuvimos diciendo varias cosas. Lo primero que estuvimos fue mirando al leproso y su llaga. El leproso y la llaga del leproso. Vimos dentro de esto que hay una naturaleza de la lepra y al mismo tiempo una naturaleza del pecado humano. Lo que estuvimos viendo es que en la Biblia, la palabra de Dios, la lepra es un tipo del pecado. Del pecado. Y estuvimos viendo que por medio de un solo hombre, que es el Padre de toda la especie humana, entró la lepra espiritual del pecado que conduce a la muerte eterna. Y que por lo tanto todo ser humano, de manera hereditaria, todo ser humano nace pecador. Y nace muerto espiritualmente en pecado. Vimos las similitudes entre la lepra y entre el pecado, la sintomatología del pecado en la especie humana. En general, estuvimos viendo cómo comienza siendo una pequeña inflamación, una erupción o costra o una escama, luego una mancha blancuzca o blanca y brillante, y estuvimos viendo los niveles de progreso y así como iba el progreso, la lepra también va en progreso el pecado en el ser humano. También en esto vimos cómo el llagado es llevado ante el sacerdote de Dios para ser auscultado. Y en ese proceso hay dos dimensiones, lo dijimos. Primero es ley y luego es evangelio. Pero lo primero, cuando somos llevados a la presencia de Dios en nuestra condición espiritual, no es que Dios nos dice,
los amo tanto, vengan, no hay ningún problema, no es eso. Lo primero es que Dios nos confronta con su ley, y en esa confrontación con su ley somos hallados pecadores. Hay dos personajes en la Biblia, la palabra de Dios, que representan dos dimensiones distintas pero complementarias de la palabra de Dios. El primer personaje es Moisés. Moisés representa la ley. Moisés representa la ley. Pero del otro lado está nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador del pacto de la gracia, y Él nos representa, además, Él nos trae el Evangelio. Por medio de Moisés, Dios nos dio la ley, y por medio de Cristo nos ha dado el Evangelio, la buena nueva de Dios. Así que, en primer lugar, tenemos a este primer médico que se llama Moisés. Y Moisés nos condena en la ley, porque Moisés nos hace ver que todos somos pecadores. Cuando nosotros vamos al pasaje de Romanos, el capítulo 2, en el versículo 20, vemos allí que la palabra de Dios claramente dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que cuando venimos con la disposición de hacer las obras de Dios, las obras de la ley, para por medio de esas obras pretender ganar, hacer mérito y ganar de Dios la oportunidad, merecerla, para ser salvados, redimidos por nuestras buenas obras, de inmediato lo que nos va a decir la ley es: pare ahí, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Sucede que dentro de la cadena de hábitos de la vida del leproso, los hábitos de la vida del leproso son similares a los hábitos de cualquier persona sana. Pero se da esta eventualidad según la cual todo lo que hace el leproso quedaba señalado bajo el contagio de la lepra. Aquí en este capítulo 13 del Levítico. Entonces el plato en el cual comía el leproso era inmundo. La silla donde el leproso se sentara era inmunda. El lecho donde se acostara era inmundo. Las ropas que vistiera eran inmundas. Todo está viciado así. Donde el leproso pusiera su mano, había una señal de inmundicia. Y así son todas nuestras buenas obras sin Cristo. Están viciadas, están tocadas, son la mano de un leproso pecador. Por lo tanto, esas obras que aparentemente son buenas ante el ojo clínico de Dios no lo son. Que tienen la mancha del pecado. La mancha del pecado. Y una cosa es lo que nosotros en un momento dado cataloguemos en nuestro humanismo como buenas obras, y otra cosa lo que Dios cataloga o califica como buenas obras. ¿Por qué? Porque para eso, para esa buena obra, para que una buena obra sea buena obra delante de Dios, se requiere que sea una obra hecha con un sentido de infinita perfección. Se requiere que sea hecha con un corazón perfecto. Y sucede que el corazón humano está viciado por el pecado de una u otra manera. Por lo tanto, ninguna buena obra puede ser señalada como buena según la calificación de la ley. Porque lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 6, es que todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces notarán ustedes que delante de Dios nuestras buenas obras son exactamente eso, un vil trapo en una alcantarilla inmunda, nada más. Por lo tanto, delante de Dios es imposible pretender llegarnos con nuestras buenas obras. La ley inmediatamente nos va a descalificar. Esa obra no es aceptable delante de Dios. Dios requiere mucho más. Y aún así, si nosotros pudiéramos por nosotros mismos llegar a hacer unas buenas obras en el grado infinito que Dios requiere, esa es de todas maneras nuestra obligación, nuestro deber, hacerla. Por lo tanto, de allí a pretender que por medio de esas obras podamos siquiera en parte llegar a merecer, esto es un grave error. Luego estuvimos viendo la gravedad de la lepra y de la gravedad del pecado. La lepra es una enfermedad grave. Y de igual manera el pecado es una enfermedad espiritual, letal, grave. La lepra y enfermedades como el cáncer o el SIDA son enfermedades muy graves y afloran de adentro hacia afuera. Y lo mismo sucede con el pecado. Es un mal muy hondo en el interior de todo ser humano, nuestro corazón, y aflora en diferentes formas. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, el capítulo 17, en el versículo 9. Sucede que cuando nosotros miramos al profeta Jeremías, nos damos de manos a boca con que dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que el corazón del hombre es insondable. Es insondable. ¿Qué motivaciones pululan en lo más profundo del corazón humano? Solamente el Espíritu de Dios lo conoce. El hombre no es bueno, sino malo delante de Dios. En los días de la Reforma protestante del siglo XVI, dos corrientes paralelas afectaron a Europa: el humanismo y el protestantismo bíblico agustiniano. Y sucede que el humanismo, encabezado por Erasmo de Rotterdam, abogaba por el redescubrimiento de la antigua cultura del mundo grecorromano y los perfiles generales de esa cultura, fundamentados en el principio según el cual el hombre es bueno y es el centro de todas las cosas. El humanismo llega a decir el hombre es la medida de todas las cosas. Y recordarán ustedes la imagen de Leonardo da Vinci con el hombre abierto, la circunferencia alrededor de él. El sentido es el hombre es la medida de todas las cosas. Pero frente a Erasmo se paró el reformador Martín Lutero. Y Lutero fue la gente que combatió a Erasmo y lo llamó la serpiente. Y le dijo: tú eres el único que has dado en la raíz al tocar el tema del libre albedrío del hombre. Lutero escribió un tratado titulado De Servo Arbitrio, que significa el esclavo albedrío del hombre. El albedrío del hombre es esclavo del pecado, está torcido, y por lo tanto el hombre es un ser viciado de una u otra manera, viciado por el mal. Los humanistas, a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, tanto en Europa como en Norteamérica, dijeron: eduquemos. Si nosotros educamos, el mal va a ser erradicado. Es una
cuestión de cultura, de educación para el hombre. ¿Y qué hicimos? Educar al hombre. Lo educamos. Como resultado, el hombre lo que hizo fue perfeccionar las tecnologías y las ciencias para el mal. Y hoy lo que tenemos es un mal tecnologizado. Pero el mal sigue. Y dice uno, Dios mío, ¿qué diferencia hay entre los salvajes de alguna tribu no alcanzada del mundo y los actos de salvajismo que se observan en las escuelas norteamericanas? ¿Por qué? Porque el mal sigue aflorando de igual manera. Porque eso es algo que está en la especie humana, el pecado. El sacerdote israelita le decía al leproso en su diagnóstico que era leproso. Y Moisés, la ley, por el designio de Dios, le dice en su ley que es un pecador indigno. Se lo dice a todo ser humano, sea al pigmeo del África, sea al mongol asiático, sea al escandinavo, sea al sajón, sea al latino europeo o al latino americano, de cualquier cultura, de cualquier origen ancestral indígena americano. La ley de Dios por medio de Moisés le dice al ser humano que él es un indigno pecador delante de Dios y que en su condición natural sin Cristo no puede acercarse a la presencia del Señor. Y el pecado genera una inmediata separación entre Dios y el hombre. Notarán ustedes que inmediatamente la llaga de lepra era identificada como lepra, el israelita debía ser apartado. No podría estar en comunión con el resto del pueblo. No podría estarlo de ninguna manera. Ni el pueblo de Israel podía acercarse al leproso, ni el leproso podía acercarse al pueblo de Israel. Estaban excluidos. No habría siempre una línea de separación entre ellos. Este primer dictamen generaría angustia en el israelita piadoso, y el dictamen de Moisés por la ley debe generar angustia en todo ser humano. Su conciencia debe ser despertada. La auténtica predicación del Evangelio es una predicación que en primer lugar va a predicar ley, y por esa ley va a hacer ver al ser humano como pecador. La idea que vino plasmándose en los púlpitos de la iglesia cristiana, según las cuales la predicación no debe incomodar a las personas, no es bíblica, no es de Dios, porque le estamos quitando un elemento fundamental. Estamos predicando lo que se llama un evangelio antinomiano, es decir, un evangelio permisivo, donde no haya nomos, o sea, donde no haya norma, donde no haya una ley que señale el pecado. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Exclusión. Exclusión. Entonces aquí viene el primer bote. Y nos parece malo ese medio. Malo ese medio. En cierta ocasión, hace ya varios años, una hermana mía resultó con problemas de cáncer. Y el médico lo que le dio fue
muchos no le podemos dar otro diagnóstico. Usted está podrida de cáncer. Y ella sintió que en ese momento el mundo se le iba. Sus dos niños estaban pequeños. Y decía, ¿qué será de mis hijos? Y así es con la predicación de la ley. La persona debe saber que no puede acercarse por sí misma en sus buenas obras, en su bondad natural al hombre, a Dios. No lo puede porque Él es infinitamente santo. Y la persona debe saberse condenada. Debe saberse perdida. Debe saberse incómoda. Incómoda. Y sucede que hoy estamos buscando la forma de cómo hacer para no decirle al adúltero adúltero. Pero la palabra de Dios llama al adulterio adulterio. Y al pecado lo llama pecado, la borrachera la llama borrachera. Y señala el mal. Y la palabra de Dios tiene algo, es honesta con nosotros. Señala el carácter antipático de nosotros. Horroroso. No nos esconde nada, no nos lo disimula, sino que nos dice la verdad. Y este mensaje que predica integralmente el Evangelio está siendo sacado sutilmente de los cultos. Incluso es algo tan peligroso para las almas, porque la idea es para que te sientas chévere, el buen ambiente. Y la idea es, no prediquemos sobre esto que la Biblia enseña. ¿Qué es esto en el Evangelio de Juan? Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él la propiciación. Pues, eso suena feo. Esa cosa, prediquemos lo mínimo posible sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a predicar de otras cosas. Vamos a predicar del dinero. Y sabe que se han hecho encuestas en iglesias en los Estados Unidos sobre qué quiere la gente que le predique. Y entonces la idea es adaptar la predicación a lo que ellos quieren, para que la gente no se vaya. Pero Dios le dijo a Jeremías y a Ezequiel, no te oirán, no te van a escuchar, no te van a oír. He aquí la gran realidad. No lo van a escuchar, porque va a venir un tiempo que no van a querer oír la sana doctrina, no la van a querer oír. Ya el pecado hará mella en los oídos y se va a formar una llaga. Dicen que tiene la conciencia adormecida, más literalmente es encallecida, ya tienen callo. Cuando se desarrolla callo, ya no hay sensibilidad, porque se desarrolló callo. Luego vemos la desastrosa realidad de la lepra y del pecado. Y vamos a Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Que dice la palabra, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y el bozado pregonará inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La triste realidad. Y don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, realmente vino a ser un leproso de Campanilla. Incluso parece que se le adelantó la sífilis para matarlo. Pero era leproso de Campanilla. Leproso de Campanilla porque en España se le colocaba al leproso una campanilla. Porque él, cuando él iba caminando, él debía ir, en el momento en que caminaba sonaba la campanilla. Y era para que la gente se alejara, porque pasaba un leproso. Porque pasaba un leproso. Entonces la gente decía que no debían dejarse tocar del judío errante, porque el judío errante si los tocaba le generaba letra a la gente. Y cosas así. Y don Gonzalo Jiménez de Quesada vino a morir en Marquita. Vino a morir como leproso de Campanilla. Es decir, que la campanilla le sonaba. Y le sonaba
a lepra. Qué triste realidad esta, pero es la realidad. La trágica sentencia sacerdotal divina deja todo al descubierto. Y lo que nos dice la palabra es que todo está descubierto delante de Dios. Y hay muchas cosas que los seres humanos pueden ser que no sepan de nosotros, pero Dios. Todo está descubierto ante aquel a quien hemos de dar cuenta. Ay, Dios mío. Ahora el pecador descubre la diferencia entre él y Dios. Y vamos a ver Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas capítulo 23, el versículo 39 al versículo 43. Miren lo que dice la palabra del Señor en ese pasaje. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sea el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por medio de la ley, la lepra del pecado es identificada. Y por medio de la ley, el pecador puede descubrir la diferencia entre él y Dios. Dios es de ningún mal hizo. Dios es santo. La conciencia se lo grita al hombre: eres santo, eres infinitamente justo y santo. Y yo soy un pecador, necesitado de su gracia. Por esta palabra de Moisés en ley, el leproso pecador se sabe entonces excluido. Veamos Romanos 3:20. Romanos el capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, repito, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya anteriormente había dicho Romanos 2:20, no, es Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, nadie, dentro de este orden de ideas, nadie puede pretender, por lo bueno que yo soy, ser salvo. Es un peligro. Es andar en un momento dado, pretender nosotros posicionarnos en una telaraña para agarrarnos de esa telaraña. Es un verdadero peligro. Es inconsistente. No podemos, por nuestras buenas obras, por nuestros méritos, por nuestra bondad humana, pretender estar de pie delante de Dios y defendernos y decir: merecemos llegar a tu cielo, a tu presencia, Señor. La palabra dice allí en el versículo 45 que el leproso se vestirá de harapos o vestidos rasgados. De harapos. La insensatez de pretender justificarnos ante Dios, vistiéndonos ante Él con los harapos de nuestras buenas obras. Noten, nuestras buenas obras solamente son harapos. Y la religión del yo no le hago mal a nadie. No es que yo piense y yo no le hago mal a nadie. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 64, el versículo 6. Si bien nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos
como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sea el oriental, el nipón, sea el natural de Siam, sea el chino, sea el hindú, sea el árabe, sea el judío, sea el griego, sea el romano, sea el indígena esquimal. Aquí la sentencia es muy clara. Dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras buenas obras como trato de inmundicia delante de Dios. Entonces no puedo ir ante Dios a fundamentarme que yo fui un buen papá, una sufrida mamá, lo bueno que yo fui, que esos son trapos de inmundicia delante del Señor. Y dice, y no se peinará, y su cabeza estará descubierta. ¿Cómo les parece? Sus cabellos estarán al descubierto, no se peinará, estará completamente descubierta su cabeza. Significa que no hay cobertura filosófica, religiosa o ideológica que le valga al pecador ante un Dios santo. Ante Dios él estará descubierto o avergonzado por su condición de pecador. La lepra en la cabeza es un signo muchas veces de la soberbia, de la intelectualidad, de la incredulidad. Yo que voy a creer en ese mensaje, esa locura, ese mensaje tan poca cosa, de gente ignorante. Le dicen a uno, mire, y eso es para gentuza. Eso no es, eso es para gente que tiene 3 días de escuela nomás, ¿no? Yo soy un tipo muy letrado, muy formado. Yo que voy a creer en esa Biblia ahora. De ninguna manera. Y para Dios eso es sencillamente llaga de lepra en la cabeza. Toda forma de incredulidad, llaga de lepra en la cabeza. Pero aquí viene la declaración asombrosa. Levítico el capítulo 13, versículos 12 y 13. Levítico el capítulo 13, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Si dice, mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Hasta aquí Dios nos ha hablado solo en ley. Solo en ley. Y a partir de este momento comienza a hablarnos Dios en Evangelio. En Evangelio. Y nos habla en Evangelio por Cristo. Notarán ustedes lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Que la ley, por medio de quién fue dada, de Moisés. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Notarán que se trata de 2 ministerios que son diferentes pero complementarios. El uno del otro. Que los dos señalan hacia el mismo Dios, pero cumplen misiones diferentes. La misión de Moisés no era dar el Evangelio, era dar la ley, y la recibió en el monte Sinaí. Pero Cristo nuestro Señor es del monte de Sion, del monte de la gracia, y Él ha venido a darnos el Evangelio. Él ha venido a darnos el Evangelio. Notarán ustedes que cuando Moisés descendió del monte Sinaí,
ese día hubo como 3,000 muertos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo, el Pentecostés, ese día, hubo, dice que como 3,000 convertidos, 3,000 que nacieron de nuevo por el poder eficaz de la gracia. Entonces aquí hay una diferencia. El Señor nos trae ¿qué? Evangelio. ¿Qué es evangelio? Buena nueva gozosísima de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros y en nosotros, que no merecemos aún más que positivamente merecemos. Eso es evangelio. No lo merecemos. Nada merecemos. Nada. Pero lo recibimos. Lo recibimos de gracia. Es lo que Él hace. Allí no depende para nada de lo que yo haga, sino de lo que Él hace. Es increíble. ¿Qué tenía que hacer el pecador? El leproso, perdón. El leproso lo que tenía que hacer era venir ante el sacerdote. Aquí comienza una nueva dimensión. Allá está la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Y afuera de la ciudad están los leprosos. Excluidos, no pueden entrar a la ciudad. No pueden participar del culto en el templo. No pueden participar de la vida del pueblo de Dios. Están excluidos, son leprosos. Son leprosos. Podrán oír quizá lo lejos, pero no pueden entrar. Querrían entrar de pronto. Pero dice, saldrá el sacerdote fuera del real y mirará al leproso. Esta parte es conmovedora. Porque esto nos dice el sacerdote allá está en la ciudad de Jerusalén, pero fuera no. Pero saldrá el sacerdote fuera del real y mirará al leproso. Significa algo muy importante. Ahora ya hizo su obra Moisés, hasta aquí Moisés. Pero ahora es el Mesías. Ahora es Cristo. Éntraselo. Y Él dejó su trono de gloria. Él dejó los cielos. Él salió del surreal, de la ciudad celestial, para venir a este mundo. Para mirarnos. Y qué hermoso. Cuando vinimos a los pies, allí se entrelazó la mirada de nosotros los leprosos con la mirada de Cristo. ¿Qué predicador fue? ¿Qué predicación llevó? No era con él la confrontación, era con Cristo. Allí estábamos en el Espíritu, yo y él y yo. ¿Cómo debía acercarse el leproso? Desnudo, completamente desnudo. Y así es que tiene que venir toda persona tiene que venir así. Nada que esconder, Señor. Nada tengo que esconder, dice el himno. Nada puedo esconder delante de ti. Señor. Y habría alguno que llegaría y diría, bueno, todavía me queda esta parte de mi cuerpo. Todavía. La lepra sí me afecta, pero mira, todavía tengo algo que decir, no sé, algo que presentar. Y el sacerdote diría, todavía no. Todavía no es. Ya son las personas que quieren llegar a Dios luciendo algo de lo que son. Todavía no hay en su vida arrepentimiento. Pero de pronto vendría ese último que diría, yo quiero.
ser desde la coronilla hasta la punta de los pies ya está cruzado por la lepra. Para mí no hay esperanza. Para mí no hay esperanza. Pero el mensaje de ese sacerdote era: todavía hay esperanza. Y él se presentaría aquí, todo cubierto de lepra. Y el sacerdote lo miraría, y si la lepra cubría desde la coronilla hasta los pies, era sano. ¿Sabe de qué está hablando esto? De aquel pecador que humilde llega ante Dios y dice: nada bueno, nada bueno hay en mí. Señor, yo lo que soy es un miserable pecador necesitado completamente de tu gracia. No te puedo presentar nada bueno de mí, Señor. Te necesito todo. Porque de mí ya no depende nada, no hay nada bueno en mí. Y justamente a ese que llega indigno, deshumillado delante de Dios, sin aspavientos de lo que ha hecho, de ninguna obra delante de los hombres, nada de esto, a ese es el que el Señor mira. Porque la Biblia dice que el Señor honra al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y dice: lo declarará limpio. ¿Y qué dice? Y será limpio por esta palabra. ¿Qué es lo que obra la diferencia? Aquí comienza algo. Lo que obra la diferencia es la palabra. La palabra. Y esto nos habla de algo muy importante. No merecíamos ser justificados por gracia, por la sola fe de Cristo. No lo merecíamos. Pero fuimos declarados justos en la presencia de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15? Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El reformador Martín Lutero dijo esto: una sola palabra de Dios está por encima de todas las palabras de todos los ángeles y de Satanás y todos los demonios y de todos los hombres juntos en todos los tiempos. Y esa palabra de Dios está por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Noten que fue declarado limpio. Esto es asombroso. Ese llagado de la coronilla hasta los pies, y preciso a ese es el que el sacerdote declara limpio. Y a ese es el que declara limpio. Y esto es evangelio. Que si vienes contrito y humillado delante del Señor, diciendo: nada puedo presentar y nada, Señor, puedo esconder, oh, eres redimido por su sola gracia. La buena nueva del fin de la Segunda Guerra Mundial fue algo maravilloso. La buena nueva de la victoria de Ayacucho en Lima en aquel 9 de diciembre de 1824 fue algo tremendo. Ustedes se imaginan la buena nueva para alguien con una enfermedad ya avanzada y de pronto dice: hallaron la cura. ¿Dónde? Yo quiero esa medicina, ya la necesito, ¿cierto? La necesito, quiero vivir, necesito esa medicina. El gozo inefable. ¿Sabe que cuando se dio la batalla de Ayacucho, ese general José María Córdoba era un personaje que tenía maña, tenía su estilo, y en los tropas, la oficialidad española, ¿sabe con qué salió la oficialidad española al campo de guerra? Vestidos en frac,
copas de cristal para ver la derrota de esos famélicos, de esos aliados patriarcales americanos que nos iban a volver papilla. Y Córdoba fue muy claro cuando se encontraron para dialogar por última vez. Y les dijo muy clarito: hoy es la libertad de la América. Hoy ustedes van a saber lo que es la América. Y les digo de una vez: o se rinde la corona española, o va a probar lo que es la mordedura de la derrota. Lo que hicieron, se rieron en la cara del general María Córdoba, se burlaron todo lo que hicieron. Canterán y los mariscales de campo y el virrey se burlaron. Córdoba les dijo esto: esperen un momentico, cuestión de una hora, y en una hora nos reiremos nosotros. Y se retiraron. Y no sabían los españoles lo que les iba a tirar arriba ese día. Porque lo que les vino fue cosa de válgame Dios. Pavoroso Córdoba con sus tercios. Fue tremendo. Bolívar, que estaba a 3 días de camino de Lima, Bolívar no estaba en el campo, estaba en el mariscal, don Antonio José de Sucre, y el general don José María Córdoba. Ellos eran los que estaban al frente de todo. Y lo hicieron. Cuando la noticia llegó a manos de Bolívar, mire, imagínense que el gozo fue tan tremendo que él cogió la carta y la hundió así en su muñeca, de su mano, y perdió el habla y comenzó a sudar, y comenzó a dar unos gritos de nada, dijeron: llamen al médico, se volvió loco. Bolívar se volvió loco. Al poco rato ya Bolívar comenzó a hablar. Y el brincaba sobre la cama, saltaba, levantaba todo de la dicha, eso era una cosa, se volvió loco. Y al fin pudo decir: ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vencimos! No lo podían creer que esa mano de mañosos hubieran hecho la gran victoria de Ayacucho. No lo podían creer. Córdoba entró por el medio, partió a esa tropa española, los volvieron pero papilla, no lo podían creer. Y al momento se armó un tamaño fiestonón en esa casa de nuevo, en la cual la gente en Lima, la noticia se multiplicó, se regó como pólvora. Y ese es el evangelio. La buena nueva que nos produce un gran gozo, que Cristo vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para hablarnos. Para ponerse frente a nosotros y decir: yo soy tu sacerdote, y yo soy tu médico, soy tu sanador. Y de mi parte de gracia te declaro limpio, de pura gracia. Y aquí vemos otra serie de cosas que comienzan inmediatamente a pasar. El Evangelio es todo aquello en lo cual Dios en la Biblia obra el favor nuestro. Todo aquello en lo cual Dios se acerca a nosotros, nos abraza. Todo aquello en lo cual Dios nos promete. La llevaré al desierto, Dios no deja tu corazón. Y la traeré con fuerzas de amor. Y habrá un nuevo regazo para él. Y Dios dice: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo eso es evangelio. Todo eso es buena nueva de Dios. Esa palabra la hemos usado tanto que no nos imaginamos lo que significa. Eso significa mucho gozo, mucha gratitud, cosa asombrosa. Que Dios haga eso nos asombra. Cuando el leproso se hallaba recubierto totalmente de lepra, era declarado limpio por el sacerdote. El sacerdote aquí es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué dice la
versículo 15. Veamos lo que dice esta palabra del Señor. En Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Noten eso. Está muy claro, ¿no es cierto? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero eso significa que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Note que Cristo es entonces que el sacerdote que se compadeció, el sacerdote sin pecado, sin letra de pecado, que se compadeció. ¿Y qué dice en Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe por qué dice venid a mí? Porque Él ya vino a nosotros. Lo primero. Él ya vino. Él salió fuera del real. Él ya se encarnó, ya vino. Ahora lo que debemos hacer nosotros es venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Continuemos la historia del leproso israelita y veamos en qué para qué. Un día hubo una buena nueva. El sacerdote sanador salió de la ciudad o el campamento hacia el inmundo lugar de los leprosos, y entre estos corrió una buena nueva. El sacerdote está para mirar y declarar limpios. Así como el leproso, cubierto totalmente de lepra, se presentaba ante el sacerdote para ser declarado limpio, el pecador que se presenta ante Cristo como miserable e indigno pecador arrepentido será declarado justo de gracia. ¿Qué sucedía si el sacerdote no veía en el leproso la extensión total de la infección a lo largo de todo su cuerpo? No había declaración de limpieza. ¿Qué sucede cuando Dios no ve en la persona un arrepentimiento y humillación total y genuina? No le será aplicada a esta persona el beneficio redentor de la obra de Cristo en la cruz. No será justificado, quedará en su lúgubre aislamiento o exclusión. Y hay muchos en las iglesias queriendo acercarse al pueblo de Dios, pero en sus vidas no hay arrepentimiento. En sus vidas no hay conversión, en sus vidas no hay abandono de su vida mundanal y burguesa, y por lo tanto son convencidos, pero no hay convertidos. Para ellos no es esta buena nueva de la justificación, es para el que viene arrepentido y convertido. Para ellos lo que hay es una mala nueva, que el Señor les dirá en aquel día: nunca os conocí, porque nunca los conoció, y nunca los conoció porque no los conoció en derecho, es decir, no los declaró jurídicamente justos en su presencia de gracia. No lo hizo porque en sus vidas no había arrepentimiento. Había un convencimiento, pero no un arrepentimiento, porque no hay disposición a dejar su vida mundanal, no hay disposición a dejar sus vicios, no hay disposición a humillarse delante de Dios para un cambio de vida. Acarician su pecado, lo aman todavía. Para ellos no es esta buena nueva. Pero aquí vemos tipológicamente a Cristo, el sacerdote celestial, hablándonos en Evangelio consolador y declarándonos limpios tras el arrepentimiento. Este Cristo, nuestro Señor, nos invita evangélicamente a venir a Él arrepentidos para ser sanados o justificados del pecado de pura gracia. De pura gracia. Y veamos lo que dice claramente el profeta Isaías, que es el profeta evangélico por excelencia. Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. Lo que dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a
salvadora evangélica de Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? En griego el metanoeo significa un cambio en la manera de pensar, para un cambio de camino, de dirección y un cambio de vida. Un cambio en la manera de pensar. Yo oigo la voz de Cristo y el Señor me advierte y yo me vuelvo hacia Él, lamento mi pecado, lo lamento, lo vomito de mi vida y yo me vuelvo al Señor hacia un nuevo camino en Cristo para un cambio de vida, un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, un cambio de harapo religioso. Se cambió un harapo por otro harapo, pero la situación es la misma. Y ahí viene entonces el peligro del falso arrepentimiento. Veamos Levítico capítulo 3, versículos 14 y 15. Mira lo que dice. Levítico capítulo 13, versículos 14 y 15. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Es lepra. Noten, un falso arrepentimiento. Y leamos Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 17. La iglesia de Jerusalén era grande, hermano. Era una gran iglesia. Y parece que todo era confortable, pero no era así. Hebreos 12, 14 al 17 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno viene de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, no, la carne viva. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Se da cuenta? Entonces, mirad que no haya algún leproso todavía en medio de vosotros. Miren ustedes que de pronto no haya alguien que parezca no haber alcanzado el arrepentimiento y la salvación. Miren que no haya de pronto un convencido pero no convertido entre ustedes. Asegúrense que todos han nacido de nuevo, en verdad, con el poder del Espíritu Santo. Porque miren aquí, la carne viva nos habla del pecador que aparentemente ya se convirtió, pero continúa viviendo en el pecado, en la carne viva. El convencido, mas no convertido. El término griego aquí es metamelomais, que significa un remordimiento sin cambio, un remordimiento sin cambio. Él tiene un remordimiento interior por su pecado, pero no tiene un cambio. Los versículos 16 y 17 también nos vienen muy oportunamente aquí. Levítico capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice: mas cuando la carne viva cambiara y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Sucede que si no hay evidencia de conversión en la persona, sino que la persona sigue en su condición de pecado, la persona no puede seguir en la comunión de la iglesia. Qué pena, en amor, pero con sentido de franqueza, lo que dice la palabra es echar aquel perverso entre vosotros. ¿Qué es esto? Que convertido al Señor y todavía dándole golpizas a la mujer. No, señor, tiene que haber un cambio de vida. Qué pena. Qué pena, porque antes de las iglesias evangélicas no se admitía eso. Yo eso lo conocí desde niño, muy claro, lo recuerdo. A la mujer no le toca ni con el pétalo de una rosa. Y entonces esa es la diferencia. No, allá usted es un evangélico, usted no le puede pegar a su mujer. No, mire, eso allá es una cosa pero seria, hermano. Usted no le puede tomar un trago. Los evangélicos, hermanos, allá todo eso le prohíben. Eso es lo que la gente decía. No se podía. Don Patricio Simes era una persona que no toleraba
vive un hombre que golpea a su mujer. Eso era gravísimo. Y era un signo de que se había convertido, que ya no le pegaba la mano. Porque eso era serio, porque la cosa es como es, porque se tiene que ver un cambio. Y entonces si la persona finalmente llega y dice dice el apóstol Pablo, finalmente habla posiblemente del mismo personaje en la iglesia de Corinto. Primero por Ricardo, que incluso tenía a la madrastra, la tenía de mujer, se la había quitado el papá. Y Pablo dice, echar a aquel perverso de Teófilo. Fuera. No puede. Está en medio de la comunión. Pero luego dice, hermanos, que si alguno está entristecido por su pecado, recibidlo. Probablemente se trata de la misma persona. Porque ese ya vino arrepentido, contrito y había dado muestras de arrepentimiento. Se había apartado de su pecado y ahora sí podía ser que recibido. Podía ser recibido. Bueno, y entonces aquí hay un elemento primero. Tiene un arrepentimiento. Y luego la declaración de Dios. Lo que parece imposible. Imposible, pero es hecho posible. De pura gracia. El viejo himno de Sócrates. El viejo himno roca de la eternidad. Dice muy claro. Sabe que Sócrates estaba meditando en un sermón que había escuchado. Era secretario de la iglesia anglicana. Y él había escuchado un sermón. Y en el sermón, aquí el anciano pastor de la iglesia anglicana dijo que nuestros corazones ardan ante ti, Señor, al estar frente a esta tu palabra y frente al pan y el vino, como ardió el corazón de los discípulos de Maús cuando él les citaba las sagradas escrituras. Y se preguntó esto, ¿arden así nuestros corazones? Y todo meditaba, mi corazón arde delante de Dios, arde con su palabra, hay fervor en esto. Y él estaba meditando sobre la necesidad de la bondad de la gracia. Y estando él a cierta distancia de su oficina en Londres, vino una tormenta, una ventisca pavorosa, cayó un aguacero con rayos y centellas. ¿Sabe dónde él pudo parecerse? En una roca grande. En una roca. Los rayos caían ensordecedores y el viento levantaba personas, lo que fuera, el viento y el agua que caía a raudales. Y el único refugio que él halló allí fue esa roca. Y él allá se metió dentro de la roca, y él tenía una cuevita, la roca tenía una cueva y él se metió allí. Y allí brotaron esas palabras de su Dios. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico y níveo manantial en el cual lavado fui. Y luego dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré en justificación lograr. Solamente en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Al momento de partir, mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Pasó la tormenta y él salió apurado hacia tu oficina. Él quería buscar tinta y papel para escribir. Dios había obrado en su corazón el cambio. Se había refugiado en Cristo. Y ahora podía decir en verdad que era no solamente un religioso, ya no
Bendito sea su nombre. Nos hemos refugiado en verdad en Cristo. Él es el sumo sacerdote que salió para declararnos sanos del pecado, justos en su presencia. Próximo domingo vamos a estar viendo todo el significado de ese ritual que él aplicaba de la purificación del leproso. Y eso significa cómo Cristo nos ha aplicado a nosotros su sangre preciosa y cómo Cristo nos ha aplicado el Espíritu Santo de Dios. Y cómo Cristo luego dice que el sumo sacerdote cogería al leproso que se había ahora lavado sus vestiduras y lo entraría a la ciudad. Y eso significa Cristo trayéndonos a ser parte del pueblo. Y luego dice que el sacerdote nos entrará ante él. Es el día cuando partamos para estar con el Señor. O el día en que el Señor venga, estaremos en el templo de Dios. ¿Sabe dónde voy a estar yo? Allá en el coro. El coro. ¿Sabe que yo pongo aquí, esta mañana les puse una visita del coro de Guiripoces de Valparaíso, Sucre? De Valparaíso, en Chile. Ahí en Valparaíso. Y sabe que estamos cantando, cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, en tu seno protector hay seguridad y paz. Sálvame, Señor Jesús, de las aguas del turbión y al gran puerto de salud guía mi pobre embarcación. Parece que el Nuevo Continente como que les gustó mucho que yo contara esta historia, porque era la historia de Carlos Wesley, el autor de ese himno que cantamos hoy, oír un son en alta espera. Y él angustiado, yo como hago para recibir el perdón de mis pecados. Viajando en el barco, y el barco fue vapuleado por una tormenta, una tormenta de mar que se llevaba a todo. Y todos aterrorizados en ese barco. Y de pronto un pájaro de mar, un pájaro, y se refugió en el pecho de Carlos. Digo, este pájaro no me conoce a mí, pero se ha refugiado en mí. Hoy yo conozco a Cristo y yo debo refugiarme en Él. Y de allí viene ese himno. Él compuso ese himno. Cariñoso Salvador, a tu seno protector, guiándome en tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las aguas del turbión, y al gran puerto de salud guía mi pobre embarcación. Cristo, yo me encuentro en ti, y no necesito más. No necesitamos más. Y hay gente yendo de reverendo hacia el apóstol y hacia el profeta, pero no se ha encontrado a Cristo, no necesita más, porque yo tengo Cristo todo en ti. El leproso tenía todo en el sacerdote, todo. Bendito sea Dios por esto. Alabado sea su santísimo nombre. Vamos a seguir el próximo domingo en esta serie preciosa. ¿Cómo es que somos restaurados por la mano divina? Un leproso restaurado por el sacerdote y llamado hijo de Dios por la fe. Esto es maravilloso, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.